Cordial saludo, me presento, mi nombre es Ana Estefanía López Díaz, soy estudiante de Comunicación Social en la UNAD y me encuentro aquí con una mujer valiente, Helen Aragón, que nos compartirá su historia y sus experiencias de lo que fue vivir con su familia en Buenaventura, una ciudad marcada por la violencia, la pobreza y la exclusión. Bienvenida, Helen, a este espacio en donde reflexionaremos y conoceremos la difícil situación en la que viven y han vivido las personas en Buenaventura, pero sobre todo de tu experiencia y resistencia en este tema. Muchas gracias por la invitación. Sabemos que Buenaventura siempre ha permanecido en un constante conflicto, pero ¿cuál es tu experiencia viviendo allí en medio de tanta adversidad? Realmente nunca fui muy consciente de lo que se vivía en Buenaventura en temas de violencia porque era una niña. Viví en Buenaventura desde mi nacimiento hasta mis 12 años. Mis papás siempre nos mantenían como alejadas de ese tipo de vivencias. Entonces, cuando se escuchaba entre voces que habría algún conflicto entre las bandas del barrio, salíamos lo más pronto de aquel barrio y entonces evitábamos quedar atrapados en medio de balaceras o enfrentaciones. Okay. ¿Cómo esta difícil situación de violencia y pobreza te afectó a ti y a tu familia? Mi papá en ese entonces trabajaba como mototaxista y cuando hay guerras entre barrios hay algo que se llama fronteras invisibles. Entonces mi papá no podía cruzar hacia otro barrio haciendo una carrera porque era considerado un espía o un soplón. Entonces habían casos de personas que simplemente cruzaban por ahí para ir a su trabajo y eran asesinados violentamente sin ninguna razón. Entonces nosotras temíamos por la vida de mi papá y mi papá al limitarse a hacer ciertos viajes daba como resultado no un buen sustento en la casa. Okay. Entonces eso nos llevó pues a una crisis también económica súper fuerte. ¿Qué momentos más difíciles recuerdas durante ese tiempo? Creo que lo que más recuerdo como difícil es ver a mis papás ansiosos por la comida del mañana, ¿no? De qué íbamos a comer mañana, qué íbamos a poder vestir, cómo íbamos a pagar el arriendo, los servicios y pues todo eso creo que es un recuerdo para mí como que muy feo. Okay. ¿Cómo tú y tu familia lograron mantener la esperanza y la resiliencia en medio de la adversidad? Creo que la confianza en Dios, la creencia, porque siempre fuimos como una familia muy, muy creyente de Dios. Entonces mi mamá siempre nos encomendaba con oraciones, ella hacía ayunos, íbamos a la iglesia. Entonces siento que haber confiado en Dios, haber mantenido esa fe, nos dio como un motivo de fuerza en la adversidad. Ok. ¿Por qué tomaron la decisión de irse de Buenaventura? Primero que todo fue por la pobreza y la segunda razón, la violencia. La tercera razón sería lo abandonado que está el pueblo por parte del gobierno. No hay buena educación, no hay buenas instalaciones médicas, no hay buenos seguros médicos. Y entonces eso nos orilló a pues, irnos de nuestra ciudad. Okay. ¿Cómo crees que se puede fomentar la participación y la inclusión en la comunidad para construir un futuro más justo y equitativo? Siento que la respuesta está en los jóvenes. Normalmente ahorita las bandas están compuestas por niños de 12 a 17 años, entonces no se le da visibilidad y voz a los jóvenes de Buenaventura, no se les da un camino más que tomar un arma y conseguir las cosas fáciles, entonces se les deja el estereotipo de que nazca y coja un arma. Entonces siento que llegando a los jóvenes, abriendo espacio para los jóvenes y escuelas, sería una manera de poder reconciliarnos con el conflicto. ¿Qué crees que es necesario para que la comunidad de Buenaventura pueda superar la violencia y la pobreza? Creo que con la intervención del gobierno. Buenaventura es un pueblo muy olvidado por el gobierno. De hecho, cuando yo emigré a Cundinamarca, yo le decía a las personas de dónde venía y la gente no tenía ni idea de dónde quedaba Buenaventura. Buenaventura es una ciudad llena de mucha historia ancestral, mucha riqueza, mucha gastronomía y siento que se puede explotar esos recursos de la ciudad y volverse una tendencia. Me gustaría que Buenaventura
fuera conocido para las personas. ¿Qué mensaje tienes para los jóvenes de Buenaventura que están creciendo en una comunidad con tantos desafíos? Hay más soluciones para la desesperación que tomar un arma. Podemos ser ricos en cultura, en música. O sea, hay muchos caminos para elegir, muchos caminos para poder salir de lo normativo, que es simplemente crecer y unirnos a bandas delincuenciales. Realmente creo que está en nuestro deber y está en nosotros hacer algo por Buenaventura, hacer lo que nuestros viejos no han podido hacer por el pueblo, y espero que algún día se pueda lograr. ¿Tú crees que Buenaventura tiene un futuro lleno de esperanzas? Lo creo, pero no creo que sea tan pronto. Pero realmente yo veo a mi pueblo libre de toda corrupción, de todo abandono y de toda violencia. Y por último, ¿por qué crees que es importante recordar y compartir las historias de violencia y el conflicto de Buenaventura? Porque creo que es historia. En Colombia se ven muchos pueblos y muchos lugares azotados por la violencia, y siento que simplemente contar nuestras experiencias es una manera de abrirle los ojos a las demás personas, a personas que no han vivido o no se interesan por saber sobre lo que pasa en estos lugares. Entonces es como una forma también de protestar y dar a conocernos y de ser escuchados. Quiero agradecerte por tu tiempo y tu honestidad, pues eres un ejemplo de cómo superar la adversidad por medio de la esperanza y la resistencia. Recordemos que hay miles de familias que mantienen la esperanza de vivir en un lugar mejor. Es por esto que es importante unirnos a la lucha para un futuro más justo y equitativo. Gracias por la atención.